titulé el tema Los cazafantasmas en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos han visto los cazafantasmas? ¿Se lo vieron alguna vez a los chinos? Sí, bueno. Todos conocemos esos tipos con esos aparatos todos sofisticados, ¿no? Y esa disposición para encontrar fantasmas y deshacerse pues de ellos, ¿no? De alguna manera a veces nosotros podemos caer también en ese punto de estar buscando a ver qué será lo que detiene la bendición o no, ¿cierto? Y en ese sentido a veces pudiéramos darle predominancia al enemigo, o podemos, como decía, que también puede ser el Señor enseñándonos algo, ¿cierto? Y es algo que vamos a aprender un poquito hoy. Apocalipsis 2, 18 al 29. Me contaba un pastor que en la iglesia donde él estuvo, resulta que se dieron cuenta que había una sola zona de Bogotá donde no habían iglesias y era toda la zona centro. Ahí en Bogotá hay 400 y pucho iglesias, casi ya 500 en todo el país, pero ahí en esa zona no. Alguien por allá dijo, no, Dios me mostró que es por el cerro de Guadalupe, que queda detrás de Montserrat, entonces hay que ir a chorrear aceite allá. Y se fueron todos los duros de la misión para ese asunto, y los cogieron por allá y les pegaron una tumbada, celulares, ropa, los mandaron en calzoncillos, les golpearon, etcétera, y terminaron todos avergonzados en el templo. El único que no fue el anciano principal, porque él dijo, la verdad no, yo creo que si Dios nos quiere entregar el sitio nos lo entrega, y si no, no. Y se quedó. El resto se fueron, y eso que fue terrible, vergonzoso. Pienso que a veces nosotros perdemos de perspectiva un poquito en este sentido de la guerra espiritual, de pronto hacer cosas que Dios no nos está mandando a hacer, sino entender más bien qué nos quiere enseñar Dios, ¿sí? Dice el mensaje a Tiatira, leído ese texto, ¿cierto? Ahí nos está contando algo que está sucediendo en la ciudad de Tiatira, en la iglesia de Tiatira, y quiero aquí mirar algunos puntos que encontré ahí, pensando en el concepto de los cazafantasmas en la iglesia de Cristo. Entienda de cazafantasmas como buscadores de demonios, buscadores el diablo está poniéndose. Y vamos a entender primero por qué existen cazafantasmas en la iglesia de Cristo. Entonces encuentro en varios versículos la siguiente frase. Versículo 19, yo conozco tus obras. Versículo 22, las obras de ella, hablando de Jezabel. Versículo 23, vuestras obras. Versículo 25, mis obras, las del Señor. Qué interesante el contraste de esas palabras, ¿cierto? Yo conozco tus obras, las obras de Jezabel, vuestras obras y las obras del Señor. Ahí hay diferentes tipos de obras. Eso me hace pensar que existen cazafantasmas en la iglesia porque hay ansia de servir en su propia fuerza. Aquí nos está dando a entender algo que pasó. Ellos iniciaron confiando en Dios, pero luego empezaron a confiar en sus propias obras, en sus propias fuerzas. Porque apareció un personaje llamado ¿qué? Jezabel, y ella es un símbolo de una falsa enseñanza en tiempos de apostasía. Ahora, hace muchos años, estoy hablando ya de 20 y algo de años atrás, empezó a entrar, todos conocemos el movimiento apostólico profético, etcétera, y dentro de eso se vino con Peter Warner el asunto de la guerra espiritual y la liberación, y ir en helicóptero a ungir las ciudades y a proclamar que tomamos este terreno en lo espiritual. Y mucho de eso desvió al pueblo de Dios de confiar en Dios, en las obras del Señor, en lo que Él está haciendo, en lo que ellos tienen que hacer. Entonces, estamos pensando en el asunto de la iglesia, del templo, y a veces pensamos qué tenemos que hacer nosotros y qué está haciendo el Señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? ¿Por qué más existen cazafantasmas en la iglesia? Básicamente por aceptar doctrinas místicas. Está sobredicho, pero ¿qué persona introdujo eso? Versículo 20, esa mujer Jezabel, quien se decía profetiza, que enseñaba y seducía a los siervos de Dios. Entonces, mire que ahí hay un mover profético en medio de eso, y eso es lo que capta tanto la atención, porque es eso místico como que llama mucho más la atención a veces. Ahora, ¿ella qué enfatizaba? ¿Cuál fue el énfasis de la doctrina profética de ella? Versículo 24. Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cuál era su escuela? Aprenda las profundidades de Satanás. Ella sabía más del diablo que de Dios, más del diablo que de Cristo. Esa era la doctrina de ella, básicamente. Y hoy podemos ir a una librería cristiana y preguntemos libros de demoniología a ver cuántos hay más. Les aseguro, de demoniología. Eso es grave, ¿por qué?
porque nos perdemos de conocer a Cristo. 1 Corintios 15:3, todos conocen ese texto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es el énfasis del Evangelio? Cristo. ¿Por qué más existen cazafantasmas en la iglesia de Cristo? Por ambición de poder sobrenatural. Porque es que eso de tener unas visiones, sueños, que la gente caiga, que la gente tiembla, de alguna manera eso atrae bastante. Los cazafantasmas buscan imponer su autoridad sobre poderes demoníacos, porque es que eso es chévere, ¿cierto? Sentir que el diablo fue el que lo pisoteé, que esto me hace sentir a mí grande. En vez de imponerse a sí mismos el dominio propio. Entonces, a veces prefiero echarle el pato al otro que mirarme a mí mismo. Versículo 25. Mire lo que el Señor dice que va a hacer con la iglesia si ellos se arrepienten. Dice versículo 25, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿La verdadera autoridad radica en qué? ¿En conocer las profundidades de Satanás? No, ¿en qué radica? En obedecer al Señor, en descansar en el Señor. Versículo 23, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mire la clave de la autoridad, que el Señor escudriña nuestros corazones. ¿Por qué el Señor les dice esa frase ahí si les está hablando de las profundidades de Satanás que ellos buscan? Dice, no busquen las profundidades de Satanás, yo soy el que escudriña sus corazones. El que realmente debe estar escudriñando profundidades es el Señor. ¿En dónde? En mi propia vida, que tiene que estarme mostrando cómo está mi condición espiritual, cómo estoy yo para Dios. Pero yo quiero es estar mirando la condición espiritual del terreno, del sitio, de la gente, de por qué la gente está atada al espíritu, ¿sí? Y creo que de alguna manera hemos dejado de vivir como tenemos que vivir. ¿De qué se pierden los cazafantasmas mientras buscan demonios? Porque se pierden algo. Quiere decir, hay mucha gente que por estar simplemente buscando ese tipo de cosas se han perdido de vista algo importante. Primero, de entender el poder ilimitado de Cristo. Cuando yo digo ilimitado, ¿significa qué? ¿Quién lo puede limitar? Entonces, ¿quién limita la bendición o no? Gracias. Versículo 18. Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Mire que Jesús se está describiendo a sí mismo. Él está diciendo que es la única vez en todo el Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios, en que Jesús dice de manera directa, yo soy el Hijo de Dios. En todo el Nuevo Testamento es la única vez que Jesús se proclama directamente como el Hijo de Dios. O sea, se asume en los evangelios, pero aquí Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y dice, tengo ojos como llama de fuego. Estuve mirando un poquito sobre esa parte y es, yo soy el que escudriño, nadie puede soportar mi mirada. Tan pronto yo mire a un lugar, el diablo tiene que, así como le hacían los ojitos y el chino corría, el Señor con los demonios hace lo mismo, le hace ojitos y los demonios corren. Pero mire qué más dice, tiene sus pies como bronce bruñido. Se entiende que él, ¿qué? Hay algo que es interesante en la Biblia, dice, siéntate a mi diestra, está hablando de Jesús, hasta que tus enemigos, ¿enemigos de quién? De Cristo, sean puestos por estrado de tus pies. ¿De los pies de quién? De Cristo. ¿Quién es el que realmente puede pisotear? ¿En dónde están los demonios? ¿Están arriba, abajo? Siempre van a estar ahí. Muchos cazafantasmas se pierden en entender el poder ilimitado de Cristo. Siguiente, tener un verdadero descanso espiritual. Oiga, yo no conozco gente que está todo el tiempo peleando con el diablo y no tienen paz. ¡Qué terrible! Vamos a leerlo, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, ¿qué ha querido Dios? Tenerla como quieta. Y entonces cuando usted ve gente que todo el tiempo pelea y pelea con el diablo, generalmente les pasa de todo. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Versículo 24. No os impondré otra carga. Oiga, no os impondré otra carga. ¿Cómo comienza el Evangelio? El Evangelio comienza con Cristo diciendo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién es el que da el descanso?
Ahora, el descanso implica confianza, fe. Si pensamos en lo que Dios quiere hacer, pues ¿qué pensaríamos? ¿Qué debemos hacer? Confiar, porque sabemos que Él es el que nos da el descanso. Si Dios dijo que eso es para nosotros, eso no es para nadie más. Porque Él dice, no os impondré más otra carga, porque ellos que estaban haciendo con su... era cargados de información, estaban cargados de lucha, de cosas, pero no estaban descansando realmente en Él. ¿Qué más se pierden los cazafantasmas? Ser guardadores de las obras de Cristo, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras. Póngale cuidado a esta frase. ¿Qué es lo que Dios realmente nos está mandando a hacer? No está mandando a hacer obras, está mandando a qué. ¿Qué es guardar obras? Es como si su merced pinta un cuadro y viene y le dice a él, venga, téngamelo ahí, mire lo que estoy haciendo, cuídemelo. Guardar significa contemplar con detalle lo que Él hace por nosotros. El término guardar significa observar estrellas. Pero era observar estrellas en qué sentido, entender cuál es la osa mayor, la osa menor, etcétera. Ese tipo de cosas tenía que ver con la astronomía como tal. Da un sentido de orientación. En este caso, ¿qué es lo que nos da orientación? Contemplar en detalle lo que Él está haciendo. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual en este punto? Nosotros empezar a observar qué es lo que Dios está haciendo y cómo debemos irnos guiando, moviendo de acuerdo a lo que Él nos va diciendo, siguiendo sus instrucciones. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la verdadera lucha espiritual? Voy a leer un texto, Santiago 4, 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Mire que aquí está hablando de pelear, de luchar, de batallar, pero no recibir, porque en vez de eso, ¿qué debiéramos hacer? Pedir. Dice, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué encontramos acá? Nuestra primera guerra espiritual es ¿qué? Contra la desunión. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratar de estar como unidos, en comunión. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar la victoria? ¿Qué necesitamos? Unidad. ¿Por qué Dios no le entregó el pueblo a la tierra prometida a los primeros que ya estaban ahí para entrar? Porque los unos creían, los otros no creían. ¿Qué necesitaban? Unirse en creer, en un mismo sentido. Siguiente. Luchamos contra nuestras pretensiones egoístas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Debemos cuidar ¿qué? Las falsas intenciones y motivaciones que podamos tener. Todos debemos estar mirando por qué queremos que Dios nos dé ese lugar, ese lote, por qué queremos que Dios nos entregue ese sitio en específico. Arrancamos a guerrear, porque es verdad que si tenemos malas intenciones o hay malas motivaciones con respecto a lo que Dios promete, ¿qué va a pasar? ¿El enemigo qué va a hacer? Trabaja sobre eso. Luchamos para no dar la espalda a Dios, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es parte de nuestra guerra espiritual? No dar la espalda a Dios. ¿Qué significa dar la espalda a Dios? Que a veces nos sentimos que estamos perdiendo algo y decimos, ay no, si Dios no nos lo dio, ¿qué hicimos? Nos rendimos. Entonces allá estuvo el pueblo de Israel, llegaron, vieron los gigantes y ¿qué dijeron? No, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios. Entonces, ¿por qué a veces perdemos en un sentido esas batallas? Luchamos para seguir la guía del Espíritu Santo, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese término nos anhela celosamente. El término anhelar que aparece ahí es como cuando usted pone un imán y pone un hierro y el imán está tratando de
de atraer ese hierro. ¿Qué necesitamos nosotros? Empezar a entender la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a... Luchamos para vencer nuestro propio ego, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire que no podemos hacer guerra con orgullo, porque entonces, ¿se imagina uno todo orgulloso ir a pelear con el diablo? Porque estoy orgulloso que le puedo dar en la cabeza. No se puede, ¿cierto? Porque ¿qué debemos es humillarnos delante de Dios y ¿qué va a hacer Él? Él nos va a exaltar. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? Hablando de humillación. Porque es que a Dios no le interesa solo el lugar, le interesa nuestra condición, nuestra vida. En qué cosas no nos estamos humillando delante de Dios y Dios quiere pedirnos más. Ahora, luchamos para someternos a Dios. Versículo 7 dice, pues someteos a Dios, resistid al diablo y huirá solo. Mire que no dice, lo expulsarás, lo echarás. No, me someto a Dios y el diablo huye solo. ¿Por qué será que huye solo? Porque cuando yo me someto a Dios, la Biblia dice que Dios habita con el quebrantado y humilde. Así que cuando yo me someto a Dios, Dios dice, ay, voy a ir a habitar con ellos. Y cuando Dios entra, el diablo va viendo de una vez por la puerta trasera. Eso es importante entonces en ese sentido, empezar a someternos a Dios. No es someter a Dios para que nos dé lo que queremos. Es someternos a Dios para que Dios obtenga lo que quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Fe, trabajo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Diligencia. ¿Cuál es la verdadera guerra? Mire lo que Dios está pidiendo. Luchamos para acercarnos a Dios por estar sucios e indecisos a dejar de pecar. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo es el lema de este año? Gracias. Llamamiento santo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿En qué está trabajando Dios con nosotros? Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Qué está trabajando Dios? ¿Qué es santificar? Santificar es como cuando yo arreglo la casa porque viene alguien, ¿cierto? Estoy alistando, porque Él se va a acercar, yo estoy alistando todo. Entonces, ¿cómo estamos alistando ese lugar? ¿Cómo estamos alistando la gente? ¿Cómo estamos alistando nuestras vidas para recepcionar a toda esa gente? ¿Ven el punto? Luchamos contra el mal ánimo en tiempos de prueba. Y eso me llama la atención. Dice, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Me llama la atención que los evangelistas positivistas dicen lo contrario. ¿Qué? Usted está triste y Dios le da gozo. ¿Y aquí qué dice? ¿Usted está alegre? ¿Y qué necesita? Llorar. El punto es, estamos llorando por eso. Estamos lamentándonos por nuestra condición, pero también por la condición de las almas, porque ¿para qué queremos un sitio si no vamos a tener almas allá arrepintiéndose? La verdadera guerra, y algo que se cuestiona, hay un libro que tenemos en nuestra biblioteca que se llama Misión y Poder. Básicamente dice que por causa del concepto de guerra espiritual que se ha regado por tantos lugares, la iglesia dejó de evangelizar, la iglesia dejó de enviar misioneros. ¿Por qué? Porque la gente prefiere ir a chorrear aceite que ir a ganarse un alma. Prefieren encerrarse en su cuarto e interceder por el vecino que compartirle al vecino. Se cambió la perspectiva y eso ha dañado la iglesia. Y finalmente entonces luchamos por vivir delante del Señor únicamente. Nuestra mayor batalla es, estamos viviendo en Él, por Él, para Él, porque la Biblia dice que estamos en Él, somos en Él y en Él nos movemos. Así que nada de lo que está sucediendo en nuestra vida está fuera de Dios. Nada de lo que esté pasando con ese lugar, con nosotros, está fuera de la voluntad de Dios. Entonces aquí hay un punto que es clave en la guerra espiritual y es entender la soberanía de Dios. Entendemos que Dios está plenamente al control. Leo la conclusión. Los creyentes de Tiatira pecaron al dedicar más tiempo y esfuerzo en la búsqueda de profundidades de Satanás, en vez de profundizar su obediencia a la soberanía de Dios y su entendimiento del Cristo crucificado. Voy a leer un texto final. Dice, ¿atrapa usted fantasmas o más bien deja que Dios atrape su corazón? ¿Caza usted diablos o Dios le caza a usted? Amós 3 al 8 y con eso concluimos. Ahora yo no estoy diciendo que uno no ora reprendiendo al diablo, etcétera, no. Estamos planteándonos en qué punto, primero, porque lo primero antes de enfrentar tenemos que trabajar en nosotros, ¿sí? Ese es el punto
Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Quién hizo el mal? Gracias. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Ahora, si Dios tiene el control, ¿lo pierde? No, Dios no pierde el control. ¿Quién es el que pierde el control? Allá está Dios queriendo pasar al pueblo de Israel. ¿Quién perdió el control? ¿Dios? Ah, el pueblo. Porque es nuestra primera guerra, si queremos primero enfocarnos y tener la autoridad y entender que podemos regir con vara de hierro. ¿Qué significará con vara de hierro? Pues sencillo, que allá está el enemigo, pero si usted está sujeto a Dios, ¿qué hace Dios? Tome la vara. Estamos tratando de ponerlo en imágenes, palabras castizas, porque Dios está diciendo, yo les voy a dar, ¿qué? La autoridad. ¿Y qué va a ver Satanás en uno? La autoridad. ¿Qué vieron los endemoniados cuando llegó Pablo? A Pablo conocemos. ¿Qué vieron en Pablo? ¿Por qué huyeron? Ah, porque vieron la autoridad. ¿Y por qué nosotros no? Si estaban nombrando a Cristo y reprendiendo y haciendo todo el... Porque la verdadera autoridad, si queremos ver la victoria sobre lo espiritual, es que trabajar primero en nuestra propia vida. Eso es solo una introducción, pero digo, nos queda pendiente terminar de ver obviamente el resto del panorama bíblico respecto a eso.